Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma tributaria. La propuesta que destina recursos a financiar los cambios en la educación fue visada por 63 votos a favor, 35 en contra y 18 abstenciones. Vamos a conversar más de este tema, tomando contacto con el diputado de Renovación Nacional, Joaquín Godoy. Diputado, muchas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, pues buenas noches. Diputado, ¿cómo evalúa usted esta jornada? Parece que ya comienza a entrar en tierra derecha este proyecto que, sin embargo, pese a esta positivo avance para el gobierno, podríamos decir, ha vivido un proceso bastante largo y no exento de polémicas, podríamos decir. Bueno, yo creo, Sebastián, que en una primera etapa para nosotros era súper importante que todos los recursos fueran a educación. Sobre todo a mejorar algunos aspectos que eran súper complejos. Tener un crédito con aval del Estado con tasas del 6% era algo que tenía asfixiada a nuestras familias de clase media. El buscar pasar de 100.000 a 400.000 becas de gratuidad para los muchachos era súper importante. El tener una mejor subvención preferencial escolar. Y para mí un eje de eso era el poder financiar esto con los recursos de la gente que más tiene, porque a esas personas teníamos que pedirle el esfuerzo. Y yo creo que finalmente, después de una ardua discusión, logramos eso. Hoy día subimos el impuesto a las empresas y no le bajamos al tramo de la gente más rica en el impuesto a las personas. Así que creo que finalmente esta es una reforma que va a ayudar muchísimo a derrotar esa tremenda mala distribución en el ingreso que tenemos. Diputado, pero ¿es esta la reforma que quería realmente el gobierno, considerando todos los recortes, las modificaciones que se tuvo que hacer en el camino para que pudiera salir, digamos, airosa, ¿no?, del Congreso? Por lo menos en esta etapa. Yo creo que para nosotros se trata de un concepto que es súper de fondo, que es que quienes pensamos o quienes somos de centro derecha siempre planteamos que tenemos que hacer un esfuerzo respecto al crecimiento, respecto al ahorro, porque eso al final del día se traduce en libertad. Y lo que esta reforma está buscando es entregarle libertad a un sinnúmero de jóvenes que hoy día tienen muy pocas oportunidades. Esas oportunidades educacionales, que es lo más importante para nosotros, finalmente se traduce en libertad para las personas, que eso es lo que nosotros queríamos lograr. Ahora, obviamente que cuando uno se desenvuelve y desarrolla proyectos dentro de una sociedad, tiene que tratar de buscar el mayor entendimiento posible, y habían temas como por ejemplo los impuestos verdes, los aranceles, donde la verdad no había consenso porque no eran unas buenas propuestas. También discutimos hasta el final el tema de bajar el último tramo en el cobro de impuestos de la segunda categoría, y esas cosas yo creo que el ministro tuvo la característica de escuchar hasta el final, y ese debate se transformó en una propuesta que fue más simplificada, pero que cumplía con la función preponderante, que era dar oportunidades a los jóvenes que estudian. Diputado, pero eso tiene una doble lectura. Por un lado uno puede decir, el gobierno fue lo suficientemente flexible para escuchar los comentarios, las críticas y los aportes de los parlamentarios, pero por otro lado uno podría decir, quizás le faltó un poco de manejo político o haber preparado mejor el proyecto para sacarlo íntegramente tal como lo habían presentado inicialmente. ¿Con cuál de las dos lecturas se queda usted? Mira, yo al final he aprendido que los chanchos no vuelan, y la verdad que es súper difícil cuando tienes una oposición que está a puertas de una campaña electoral como la municipal, y después de estas ansias de volver al poder, es súper difícil lograr consenso. Y yo creo que el gobierno se dio cuenta que si no hacíamos cambios no la íbamos a poder aprobar. Ahora, uno tiene un óptimo distinto al que vemos. De hecho, yo discutí mucho con la gente de mi coalición, que a mí me hubiera gustado quizás que las rebajas solamente llegaran hasta los 3 millones de pesos en los ingresos, pero bueno, como eso hay muchas otras cosas que dejamos de lado en la reforma, pero esta no la hacen una reforma menos potente. La gente que nos está viendo hoy día tiene que entender que mira la gran diferencia. Nosotros le pedimos a los que más tienen que financian esta reforma. La Concertación le pidió a la gente que menos tiene porque subió el IVA. A mí lo que me produce mucha extrañeza es que las mismas cosas que ellos plantearon hoy día tienen un discurso totalmente distinto. Imagínate, ellos bajaron el timbre y estampilla, y hoy día no quisieron votar a favor de la baja en el timbre y estampilla, que lo que hace es que cuando tú compras algo con una tarjeta de crédito, pides un crédito de consumo o tienes un crédito hipotecario, vas a poder bajar tus costos. Entonces ahí hay una dicotomía. Ellos bajaron antes los tramos de la gente que más recursos gana en el país en el impuesto de segunda categoría, y a nosotros nos decían que la verdad que no se podía hacer. Entonces ellos mismos crearon el CAE
el crédito con aval del Estado a tasas del 6% que tiene asfixiado a los estudiantes. Entonces, yo te diría que nuestro problema hoy día es que lamentablemente nos cuesta mucho llegar a acuerdos con la concertación. Yo creo que dentro de la concertación hay mucha gente que no quiere llegar a acuerdos y hay otra gente que es mucho más sensata, que es mucho más abierta. Y yo te voy a dar un ejemplo concreto. Pepe Out hizo un esfuerzo enorme. Pepe Out votó a favor de la idea de legislar. Él quería propiciar una reforma. Esa era la manera de demostrarlo, pero todos los socialistas votaron en contra de la idea de legislar. Entonces, obviamente que ahí se vio que era muy difícil llegar a un buen acuerdo con la concertación. Ahora, este proyecto se ha llamado como una reforma simplificada por los recortes y los cambios que se hicieron desde que se anuncia esta reforma hasta cómo está saliendo este proyecto hasta ahora. Los puntos que quedaron aparte, ¿usted cree que son necesarios discutirlo en el futuro cercano? Yo creo que es súper importante, o sea, creo que una de las cosas que tenemos que enfrentar como país es ser un país verde, ser un país que le interesa mantener y proteger el medio ambiente, crecer, pero hacerlo, ¿sabes qué?, equilibradamente, hacerlo de manera sustentable. Y creo que ahí el rol que puede jugar el Estado para propiciar el reciclaje, para propiciar el gasto energético eficiente, es súper relevante. Y a mí me tiene muy entusiasmado que el gobierno quiera hacer una muy buena propuesta con el Ministerio de Medio Ambiente, y por lo tanto ese tema se va a trabajar, creo yo, en una zona paralela que va a ser súper potente. Y por el otro lado, el tema de los aranceles, yo creo que es algo que vale la pena seguir discutiendo, porque la disyuntiva era la siguiente. Muchos decían que todavía nos falta hacer algunos tratados de libre comercio con países como por ejemplo Rusia, pero por otro lado, cuando tú bajas el arancel a cero, lo que estás haciendo es que todo lo que importas, lo importas más barato, y por lo tanto los ciudadanos se benefician. Entonces ahí hay un trade-off que yo creo que es súper importante tratar de equilibrar. A mí me gustaría que esas cosas volvieran a incorporarse, y también me gusta la idea de mejorar las barreras a la elusión. Yo creo que es importante que nosotros logremos que los chilenos de verdad paguen los impuestos que correspondan. Ahora, sí es súper relevante, y aquí una gran diferencia con la oposición, es que nosotros creemos firmemente que para que al país le vaya bien tenemos que crecer de manera potente, porque además eso genera oportunidades de trabajo, y creo que ese eje es algo que esta reforma ensambla muy bien, y por lo tanto hace que el país siga creciendo, pero que al mismo tiempo nuestros muchachos, que son el futuro del país y que son donde nosotros realmente podemos combatir la desigualdad, ellos van a ser el día de mañana los que van a tener estas oportunidades, y por lo tanto vamos a hacer un país mucho más igualitario en las oportunidades, que es lo que a nosotros nos interesa. Diputado, pero pese a que esos muchachos, como usted dice, serían los beneficiados de esta reforma, Camila Vallejo hoy día y otros dirigentes estudiantiles insisten en criticar esta reforma, dicen que es insuficiente, que con eso no va a bastar para cambiar la educación de la manera al menos que ellos esperan. Mira, yo te voy a decir algo con mucha tristeza, Sebastián. Yo vi un cartel hoy donde se referían al ministro Hinspeter, y en su nombre venía escrito como 2S de la SS de Hitler. Y ese cartel fue desplegado por estos muchachos que dicen defender la tolerancia, que dicen defender la inclusión. Yo, mira, tengo una mala opinión de cómo algunos dirigentes estudiantiles llevan este tema adelante. ¿Sabes por qué? Porque Chile no puede hoy día dar gratuidad. Y de hecho, países como Francia, países como España, hoy día están pagando las consecuencias de haber intentado hacer un sistema que permitiera la gratuidad. Argentina, lo mismo, están volviendo atrás en esas materias. ¿Y por qué nosotros no podemos aprender de ellos? Y darnos cuenta que la gratuidad es una cosa imposible para todos, pero sí nosotros podemos lograr que aquellas personas que más necesitan, que aquellas personas que tienen menos posibilidades y que tienen un talento, puedan tener la oportunidad de estudiar. Yo creo que ahí es donde está el eje de la discusión, pero con las protestas que nosotros vimos hoy día, la verdad que es difícil llegar a un buen puerto. Mira, los estudiantes ya se han manifestado más de 100 veces, Sebastián. Yo creo que el punto está hecho. Entonces lo que falta es sentarse a conversar, como lo hizo la gente de Aysén. Mira la diferencia. La gente de Aysén logró las cosas que quería. ¿Y por qué? Porque finalmente no están en una parada política por querer hacer daño o tener una retribución en lo político. Ellos están más bien por lograr objetivos. Eso fue lo que diferenció, creo yo, a la gente del movimiento Aysén de la gente del movimiento estudiantil. Porque pienso que en alguna medida el movimiento estudiantil también está muy cooptado por el Partido Comunista, por otra gente que es muy ultra. A mí me gusta conversar, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es eso, y creo que
hay algo, Sebastián, que es súper importante, que yo sé que es difícil de practicar, pero creo que Chile hoy día tiene la oportunidad de equilibrar de buena manera lo que puede realmente hacer y sostenerlo en el tiempo, y que no nos pase lo que le está pasando hoy día a España, lo que le pasó a Grecia, lo que le está pasando a Francia. O sea, imagínate lo que significaría que nosotros tuviéramos que hacer como Holanda, que le está cobrando 70% de impuestos a los ciudadanos. Esa cuestión es una locura. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a eso? Tratemos de crecer, pero de manera sustentable, y esa es mi diferencia con la gente del movimiento estudiantil. Perfecto, diputado. Este tema sin duda que va a seguir generando repercusiones. Viene ahora la tramitación en el Senado. No va a ser tan fácil, parece, como en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se da todo aquello. Le agradecemos su tiempo con CNN Chile. Buenas noches. Oye, me gusta que hayáis sido optimista. Yo creo que no fue fácil en la Cámara de Diputados. Espero que sea más fácil en el Senado. Un abrazo. Gracias por la invitación. Buenas noches.